iniciamos, vamos alistando ahí nuestro cuaderno, nuestro folder, nuestro blog donde estemos tomando los apuntes de cualificar matemáticas y pues respectivamente nuestro lápiz, lapicero para que podamos desarrollar los ejercicios del día de hoy. ¿Listo? Se comporta como se comporta. Y con eso es experto. Listo, vamos a ir entonces dando nuestro inicio a nuestro encuentro de cualificar matemáticas. Buenos días para todos de nuevo. Vamos a hacer ahorita como un recuento para que vayan buscando qué vimos hace 8 días en la clase de cualificar matemáticas del lunes pasado, para que lo tengamos ahí en cuenta antes de que pues les voy a dar unas indicaciones, ¿sí? Es de recordar, por favor, como les dije ahorita al inicio de la jornada, por favor revisar bien ese boletín en el punto de cualificar matemáticas. Ahí muy claramente en su descriptor va a decir qué es lo que yo debo avanzar en este último trimestre para cumplir con las expectativas y cumplir con las metas de este año, ¿sí? Por qué yo me saqué esa nota y tener en cuenta que de pronto sí pudimos haber avanzado algo de lo que se les pidió ahí, pero de pronto avanzaron ya después del corte que era el 20 de agosto. Recuerden que esos boletines no es que yo los entrego mañana y hoy los hice, ¿no? Estos boletines ya llevan bastante tiempo porque se necesitan subir notas, se necesitan subir los descriptores, ¿sí? Entonces puede que ya luego de que ya se hayan subido esas notas, pues pudieron haber avanzado algunos. Pues si avanzaron, perfecto, pero no les va a salir en ese boletín porque el corte fue el 20 de agosto. Ya si si avanzaron después del 20 de agosto, pues ya esas notas les va a salir en los boletines del tercer trimestre, es decir, para finalizar año. Es de recordar que nosotros debemos llegar hasta la guía. ¿Cuál es la última guía de octavo? A ver, tras que yo voy recordando por acá. ¿Cuál es la última guía del grado octavo? La 81. Muy bien. 81. Muy bien. Yo este año, como mínimo debería quedar en la guía 81 sustentada y culminada. ¿Sí? Yo ahí debería quedar ya con las guías sustentadas y culminadas para cumplir con el objetivo de la guía o de los objetivos de las metas del grado octavo. ¿Para qué? Pues porque en noveno yo ya llegaría al día y comenzaría en la guía 82 hasta ahí en adelante para avanzar otras 9 guías en el grado noveno, ¿sí? Hay algunos que han avanzado algunas guías del grado noveno, pues ya ahí tendrían algunas guías avanzadas, otros pues que no hemos avanzado, pero como mínimo debemos llegar este año es a la guía 81. Unos estamos más cerca de eso, otros estamos más lejos, pero ese es el objetivo, ¿listo? Y todavía está el tiempo suficiente para poder llegar hasta allá, ¿listo? Para que tengamos eso en cuenta. Ya dejando esas claridades ahorita, sí, alguien que me recuerde qué hicimos hace 8 días o qué vimos hace 8 días. Hicimos la retroalimentación de la evaluación. Hicimos la retroalimentación de la evaluación, muy bien. ¿Sobre qué hablaba la evaluación?
¿Sobre qué era la evaluación? El mapa, el mapa. El cuadro cartesiano. Exacto, ¿cierto? La evaluación era sobre ubicar unos puntos en el plano cartesiano, ¿cierto? Y formar la figura con esos puntos, encontrarle tanto el área como el perímetro de esas figuras que se formaban en el plano cartesiano, ¿cierto? Pero al final había una figura que era el triángulo y para encontrar el perímetro de ese triángulo aplicamos algo especial, que fue eso último que aplicamos para poder encontrar el perímetro de ese triángulo al final. El teorema de Pitágoras. Bien, muy bien, ahí tuvimos que para encontrar cuánto eran las medidas de los lados que estaban diagonal, tuvimos que aplicar teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y ahí como que recordamos un poquito sobre el teorema de Pitágoras. Pero el día de hoy ya vamos a hacer más profundidad en eso. Puede que ya lo hayamos visto en unas clases anteriores, sí, o tiempo antes lo habíamos visto, pero vi que todavía algunos tenemos falencias con respecto a eso y aplicar ese teorema de Pitágoras. A veces pensamos que solo en algunas situaciones específicas, pero mire, como casos como esos, yo ya debería tener claro el concepto del teorema de Pitágoras y poderlo aplicar para encontrar esas medidas, pero todavía no lo tenemos claro dónde lo debemos aplicar. Por eso el día de hoy vamos a hacer un repaso con respecto a ese teorema de Pitágoras. Obviamente vamos a hacer unos ejercicios para sustentar acá con respecto al teorema de Pitágoras y después le voy a dejar unos ejercicios como a modo de evaluación, como lo hicimos hace 15 días, para que ustedes lo resuelven y envíen las evidencias. Pues si queda bien, pues avanzan una guía de cualificar matemáticas. Recomendación, traten de no copiarse, ¿sí? Porque se nota que los que se copiaron precisos se copiaron del que le quedó mal. ¿Listo? O algunos ni la enviaron, para que se den cuenta que tienen las posibilidades de avanzar en las guías con otras alternativas, pero tampoco lo hacemos, ¿listo? Entonces, ahorita hacemos la explicación, hacemos unos ejercicios acá en clase, y luego pues yo les envío otros allá al grupo, y de ahí unas indicaciones para que ustedes hagan esos ejercicios, y si les queda bien, pues avancen en una de las guías. Tener en cuenta que va a tener un tiempo límite, ¿listo? Y ese tiempo límite pues va a ser muy estricto y si se pasan de él pues ya no, pues su evaluación es como si no le hubiera quedado bien porque se entregó luego del tiempo, ¿listo? Pues vamos a mirar acá la explicación acá en la pizarra, les voy a compartir, no sé si hasta ahí tengan alguna duda de lo que hemos dicho. Listo, bien. Para empezar, ¿cómo yo puedo determinar que una figura es un triángulo rectángulo? ¿Cómo yo podría comprobar eso? Que la figura que Por yo los hago ángulos. por los ángulos, pero ¿qué debe cumplir para que sea un Ángulo 90 triángulo? grados. ¿Cómo? Ángulo 90 grados. Ángulo 90 grados. Exacto. Que yo hacer la figura, esa figura es un triángulo rectángulo porque va a tener un ángulo de 90 grados, ¿cierto? En este ladito va a tener un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Por eso se llama triángulo rectángulo. Bueno, antes de seguir, ¿por qué se llama triángulo solamente? Porque es un triángulo. Porque solo tiene 3 lados. Exactamente. Yo sé que esta figura es un triángulo porque tiene 3 lados, ¿cierto? Y sé que es triángulo rectángulo, ya como poniéndole el apellido, triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces, por eso lo decimos triángulo rectángulo, porque es una figura de 3 lados y tiene un ángulo de 90 grados. Ahora, estos otros dos ángulos, ¿en qué clasificación van a estar? ¿Son ángulos qué? Esos otros dos.
esos otros dos ángulos, ya sé que pues ese es de 90 grados, pero los otros dos ángulos son ángulos que, ¿en qué clasificación están? Agudos. ¿Por qué agudos? ¿Por porque qué es menos de agudos? Exacto. Estos dos ángulos, este de acá es un ángulo agudo porque siempre va a medir menos de 90 grados, ¿cierto? Y este otro, pues por obvias razones, también va a ser agudo porque va a medir menos de 90 grados, ¿cierto? Entonces ya sé que este es el ángulo agudo, y este ya sé que es un ángulo recto, ¿cierto? Entonces, de esa forma, como alguien decía por allá, pues yo sé que es un triángulo rectángulo por sus ángulos, ¿cierto? Entonces ya sé que va a tener un ángulo recto y va a tener dos ángulos agudos, y por eso él tiene la denominación de triángulo rectángulo, ¿cierto? Por eso se llama triángulo rectángulo. Bien. Claro hasta ahí porque es un triángulo rectángulo. Sí, señor. Bueno, Señor, ya ahí miré los ángulos, ¿cierto? Ahora yo en el triángulo rectángulo los lados toman unos nombres especiales. ¿Cuáles son esos nombres que toman los lados en el triángulo rectángulo? Catetos. Catetos. ¿Y qué será lo otro? Hipotenusa. Hipotenusa. Muy bien, yo sé que acá tengo que definir quiénes son los catetos y cuál es la hipotenusa. Entonces ahí la pregunta clave es, ¿cuál es la hipotenusa y por qué? La hipotenusa es la que está arriba, la larga. La que está arriba, la larga. Así yo puedo definir la hipotenusa. Sí, porque la hipotenusa es esto, la más larga. Bueno, listo, bien. Es el lado más largo. Exacto, esa es la mejor definición. Yo sé que la hipotenusa en este caso es el lado más largo, ¿cierto? Entonces en este caso, si yo miro, pues el lado más largo es este que está como en diagonal, ¿cierto? Entonces, este sería la hipotenusa. ¿Y por qué son los otros serían los catetos? A ver. porque son más cortos que la hipotenusa. Exacto, porque son más cortos que la hipotenusa, entonces ese yo va a hacer que los otros dos son, este sería un cateto y este sería otro cateto. Recuerden que eso es para los lados, ¿sí? En la hipotenusa es el lado más largo, los catetos son los lados más cortos, ¿sí? Por eso yo lo determino ahí. Ahora, como para cambiar, ¿de qué otra forma yo podría determinar que de verdad es la hipotenusa? Porque puede suceder que me den un triángulo donde el lado más largo no se pueda determinar tan fácil. ¿De qué otra forma yo podría determinar la hipotenusa? Profe, porque es la que está al frente de los 90 grados. ¿Por qué qué? Porque está al frente de los 90 grados. Exacto, muy bien. Por allá alguien de fondo, no sé, no le reconozco la voz. Pero la otra forma de saber cuál es la hipotenusa es determinando que es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Por ejemplo, yo tengo acá otro triángulo, yo sé que este mide 90 grados, ¿cierto? Y yo sé que el lado que está opuesto a ese ángulo de 90 grados, pues va a ser la hipotenusa, ¿sí? Esa puede ser como la comprobación. Entonces yo ya sé que si acá está el ángulo de 90 grados, el lado que está opuesto a él o al frente, pues va a ser la hipotenusa, ¿cierto? Y yo ya teniendo la hipotenusa, pues ya sé que los otros dos lados es un cateto y el otro lado es otro cateto, ¿cierto? Claro, ahí yo cómo defino quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos. Señor. Listo, bien. Sí, señor. Teniendo en cuenta eso, de quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos,
¿Cuál es la fórmula para yo aplicar el teorema de Pitágoras? A ver, ¿cuál es la fórmula para... H, H al cuadrado igual al lado A más al lado al cuadrado más lado al cuadrado. Bueno, esa sería una forma de decirlo, ¿cierto? Que en pocas palabras, pues sería la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿cierto? Entonces vamos a escribirla acá. Entonces vamos a escribirla. Voy a decir en este caso que la hipotenusa lo voy a representar con la letra C, que este cateto va a ser el cateto A y que este cateto va a ser el cateto B. Y ya con esas letras, pues yo ya puedo decir que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es C, es igual al cateto A al cuadrado, el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado, ¿cierto? Y ese sería el famoso o la famosa fórmula del teorema de Pitágoras. Listo, para que tengamos en cuenta eso, porque todavía algunos no sabemos ni cuál es la fórmula del teorema de Pitágoras. Listo. Pitágoras. ¿Qué debo tener en cuenta para poder aplicar este teorema de Pitágoras? Que solo se puede aplicar en el triángulo rectángulo, es decir, solo se pueden aplicar en triángulos como estos que tenemos dibujados acá, que tengan un ángulo de 90 grados y que los otros dos lados sean agudos. Solo se aplica en triángulos rectángulos. Y que para poderlo aplicar debo tener la medida de uno de los lados, debo tener la medida de dos de los lados y que el otro lado pues no lo conozca, que conozca dos y me haga falta uno y que ese que me haga falta pues lo voy a encontrar con el teorema de Pitágoras, listo, para que tengamos eso ahí bien presente. No sé si hasta ahí ese recorderis tengan alguna duda. ¿Claro ahí o alguna duda hasta ahí? Bueno, ya teniendo claro eso, ¿cierto? Que el triángulo rectángulo es aquel que tiene tres lados, que tiene un ángulo de 90 grados, que el otro lado, los otros dos ángulos son agudos, que el lado más largo es la hipotenusa, ¿sí? O el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados la hipotenusa y que los otros dos lados son los catetos, que la fórmula del teorema de Pitágoras va a ser c al cuadrado es igual a A al cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? Que yo para aplicar ese teorema de Pitágoras debe ser en un triángulo rectángulo y que tenga la medida de dos de los lados y me haga falta uno y con el teorema pues encuentro la medida del lado que me hace falta, ¿cierto? Ya teniendo en cuenta eso me dan el siguiente ejercicio, me dicen que B vale 3, que A vale 4 y que debo encontrar la medida del lado C porque no conozco la medida del lado C. A ver, por la sustentación de una de las guías, ¿cuál sería la medida del lado C aplicando esta fórmula del teorema de Pitágoras? Si de pronto alguien quiere participar, pues levanta la manito para darle la respectiva palabra. ¿Listo? Vamos a dar ahí 3 minuticos a ver si alguno de ustedes puede resolver ese problema. Tengo que el lado A vale 4, el lado B vale 3 y no conozco cuánto vale el lado C y debo encontrarlo aplicando el teorema de Pitágoras. Bueno, Profe, ¿cuál era la pregunta? ¿cuál es la medida del lado C? Bueno, por acá veo manitos levantadas. No sé si Johan Leonardo Medina puede hablar o nos envía la respuesta por algún medio.
Profe, una pregunta. ¿Solamente la medida o con el resumen? Pues debo hacer el proceso para encontrar la medida, porque si no hago el proceso es como tener la mamá, pero ¿listo? Obviamente siempre debo hacer en todos los ejercicios el proceso, si no pues no sé, lo encontraría por arte de magia sería. Y acá la magia todavía no es válida. Bueno, no escucho a Medina, no, pues me dice que 25, 25 no sería la medida de la hipotenusa. Sara Fernanda Montero, A mí ¿cuánto también te me dio? dio 25 en la C. No, ahí les faltaría algo para poder encontrar cuánto vale la C, les faltaría un pedacito. Páez, Dylan, ¿cuánto te dio? 7, profe. ¿7? No, 7 tampoco es. Ya, 7 profe. tampoco. Levantemos la manito. Pues yo veo acá la manito de Cristian Rivero, no sé si Cristian ya tenga la respuesta. 5. ¿Cuánto? 5, ¿Por qué 5? porque tenemos que, cuando da el resultado, tenemos que poner la raíz cuadrada. Sí, pero ¿cómo? Díganos el proceso, ¿cómo lo hizo para llegar allá? Hipotenusa al cuadrado es igual a 4 al cuadrado. Hipotenusa es igual a 16 más 9. Hipotenusa igual a 25. Hipotenusa al cuadrado igual a 25. Hipotenusa igual a 25 la raíz cuadrada. Hipotenusa igual a 5. Listo, ahí medio lo escuchamos, pero sí, ese es el proceso correcto para poder encontrar en este caso la hipotenusa y no el valor de 5. Bueno, voy a borrar acá un momentico esto y voy a reescribir otra vez el problema para explicarles cómo yo encuentro el valor de la hipotenusa, ¿cierto? Tengo este triángulo rectángulo, ya sé que es un triángulo rectángulo porque este ángulo mide 90 grados y los otros dos ángulos son agudos, ¿cierto? Me habían dicho que este era el lado C, que no sabíamos cuánto valía, que este era el lado A, creo que valía 4, y este era el lado B, que en este caso valía 3, ¿cierto? Ya me habían dicho que esta era la hipotenusa, que este era un cateto y que este era otro cateto, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, ya sé que para encontrar esto, pues debo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque sé que es un triángulo rectángulo y que conozco dos de sus lados. Entonces puedo aplicar que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Eso lo debo tener ahí en cuenta, ¿cierto? ¿Qué debo comenzar a hacer? Y yo creo ya nosotros debemos tener eso claro y poderlo hacer hasta sin que nos den la explicación. ¿Por qué? Porque ya tengo la fórmula, tengo los valores, lo único que debo hacer es reemplazar y hacer lo que me dice la fórmula, ¿cierto? Entonces yo comienzo a reemplazar. Entonces comienzo, conozco C, no conozco C, entonces por eso vuelvo y escribo C al cuadrado. Después sigue un igual, pues escribo el igual. Luego sigue que es A al cuadrado, pero yo ya sé que A en este caso vale 4, pues ahora lo reemplazo. Pues donde está A, coloco 4 y me quedaría 4 al cuadrado. Más B. Ya sé que en este caso B vale 3, pues me quedaría 3 al cuadrado. ¿Qué debo hacer en este paso? Debo hacer las potencias. Y yo creo ahí todavía de algunos todavía cometen los mismos errores. ¿Por qué digo que los mismos errores? Porque hacen 4 al cuadrado y me dicen, profe, 4 al cuadrado es 8. Y si yo digo que 4 al cuadrado es 8, eso significa que lo estoy haciendo mal, que estoy haciendo 4 por 2, 8. Y ese proceso está mal en la potenciación. ¿Qué es lo que debo hacer yo en la potenciación? Que es lo que hemos venido repasando todo el año y todavía no tenemos claro. Este numerito es el exponente, este número es la base.
El exponente me dice cuántas veces multiplico la base. Entonces, en este caso, el exponente 2 me dice que multiplique 2 veces la base, entonces me quedaría 4 por 4, que en este caso sería 16, ¿cierto? Eso mismo hago con 3 al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado sería hacer 3 por 3, que en este caso sería 9, ¿cierto? Pues ya sé entonces cuánto valen cada uno, o cuánto da cada una de las potenciaciones, pues lo escribo acá arriba, vuelvo y escribo. C al cuadrado es igual a 4 al cuadrado, que en este caso es 16, más 3 al cuadrado, que en este caso es 9, ¿cierto? Pues, ¿qué debo hacer ahorita? Pues hago una suma. 16 más 9, pues eso me daría 25. Yo ya sé que C al cuadrado es igual a 25. Vuelvo y les hago acá la aclaración. Acá es donde cometemos casi todo el error, porque decimos que C vale 25 y ahí todavía nosotros no hemos terminado el ejercicio. ¿Por qué? Porque yo estoy encontrando C y acá lo que me están dando es que yo tengo C al cuadrado. Entonces yo debo quitar ese cuadrado para poder encontrar la respuesta. ¿Cómo quito ese elevado al cuadrado? Pues sacándole la raíz cuadrada a 25. Entonces ya sé que acá debo sacar raíz cuadrada de 25. Que si yo hago la raíz cuadrada de 25 es encontrar un número que multiplicado 2 veces me dé 25. Pues el número sería 5 por 5, ¿cierto? Porque 5 por 5 me daría 25. Entonces yo ya sé que acá la raíz cuadrada de 25 es 5. Y entonces ya sé que C en este caso va a valer 5. ¿Cierto? Y así yo encontré la hipotenusa de este triángulo rectángulo. En este caso que estamos viendo acá, yo estoy encontrando la hipotenusa, ¿cierto? No estoy encontrando ni un cateto, sino que estoy encontrando la hipotenusa y hago este proceso para encontrarlo. ¿Listo? Para que tengamos eso bien en cuenta y podamos diferenciar cuando yo estoy calculando un cateto, cuando estoy calculando la hipotenusa. ¿Listo? Y en este caso, pues estoy calculando la hipotenusa en esta forma. No sé si tengan ahí alguna duda sobre el proceso que desarrollamos para poder determinar la medida de ese lado. Andrés Fabián Gilman, no sé si está levantando la mano o tenga alguna pregunta. No, profe, ¿y cómo se haría para encontrar un cateto? Ya ahorita más adelante lo vamos a ver cómo es que debemos realizarlo para encontrar uno de los catetos del triángulo rectángulo. ¿Listo? Bueno, espero que ya hayan tomado ahí los respectivos apuntes, que los que llegaron tarde pues sepan de qué estamos hablando, porque llegan tarde pues obviamente van a llegar perdidos porque no se sabe ni de lo que están hablando. ¿Listo? Eso es lo importante, llegar temprano. Bueno, voy a borrar este y voy a proponer otro donde vamos a encontrar la hipotenusa. Tengo este triángulo rectángulo acá, ¿listo? Listo, entonces me dan que el lado C no lo conozco, debo encontrar la medida, ¿cierto? Que me dicen que el lado A, en este caso, mide 9, ¿listo? Que el lado A mide 9, que el lado B mide 7, ¿listo? Y debo encontrar la medida de ese lado C, ¿listo? Entonces, por la sustentación de la guía, ojalá alguien diferente a Rivera Cristian nos diga cuál sería el valor de ese lado C, teniendo en cuenta que A vale 9 y que B vale 7, ¿listo? Vamos a dar ahí 3 minuticos, van levantando las manitos y en el orden que levanten las manitos, pues les doy la palabra. ¿Listo?
Bueno, Medina acá nos da un resultado, pero envíanos cuál fue el proceso para encontrar ese resultado, Medina Joan. Bueno, acá Medina nos dice lo siguiente, nos dice que el resultado es 11,4. ¿Por qué 11,4? Porque hace 9 elevado al cuadrado más 7 elevado al cuadrado, donde 9 elevado al cuadrado da 81 y pues 7 elevado al cuadrado pues da 49. Él suma 81 más 49 pues le da 130. Y para terminar, pues él saca la raíz de 130 y le da que es 11,4, que sería la respuesta correcta, Medina Joan. Listo, muy bien. Ahora vamos a ver por qué, para que de pronto tengamos claridad acá. Lo primero que yo debo determinar en este caso es saber si yo estoy encontrando la hipotenusa o si estoy encontrando un cateto. Pues en este caso yo sé que es la hipotenusa porque C es el lado más largo y es el lado que está opuesto al ángulo de 90. Entonces yo sé que esta es la hipotenusa, este sería un cateto y este sería pues otro cateto, ¿cierto? En este caso pues tengo los dos catetos y me faltaría encontrar la hipotenusa, pues la hipotenusa es la que debo encontrar. Ya sé que yo puedo aplicar teorema de Pitágoras, que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Por qué sé que puedo aplicar teorema de Pitágoras? Porque estamos en un triángulo rectángulo, tengo la medida de dos de los lados y me falta uno, entonces yo puedo aplicar teorema de Pitágoras. ¿Qué debo hacer? Pues reemplazar los valores. Acá me dice que C al cuadrado, pero C no lo conozco, entonces lo escribo de nuevo. Igual a A, pues ya sé que en este caso A vale 9, entonces me quedaría 9 al cuadrado. Más B, que ya sé que en este caso B es 7, entonces me quedaría 7 al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué hago ahora? Pues hago las potencias, entonces me quedaría que C al cuadrado es igual, 9 al cuadrado, yo sé que es 9 por 9, que me daría 81. Más 7 al cuadrado, que sería 7 por 7, que en este caso sería 49, ¿cierto? C al cuadrado es igual. Sumo 81 más 49, pues eso me da 130. Siempre sé que para terminar este tipo de ejercicios debo sacar raíz cuadrada para poder quitar este elevado al cuadrado. Entonces me queda que C es igual a la raíz cuadrada de 130. Esta raíz cuadrada, como no es exacta, como la que hicimos anteriormente, que era exacta porque 5 por 5, 25, pero en este raíz no es exacta porque me va a dar un número decimal. Debo hacerla o en la calculadora o hacer la descomposición en factores primos para hacerla. En este caso lo vamos a hacer en la calculadora, entonces raíz cuadrada de 130, como nos dijo el compañero, eso es 11,4. Entonces yo ya sé que en este caso la hipotenusa o el lado C tiene una medida de 11,4, ¿cierto? Y esa sería pues la medida de la hipotenusa, que en este caso pues es el lado C, y ya tenemos la solución del triángulo, ¿cierto? Ya sabemos que el lado A vale 9, que el lado B vale 7 y que el lado C vale 11,4, ¿cierto? Y ahí ya nos quedaría resuelto eso. Bueno, más adelante le vamos a poner un poquito más de dificultad y vamos a encontrar también todos los ángulos dependiendo de cuáles nos den, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Por ahora estamos enfocados en los lados. Cuando me hace falta un lado, aplico teorema de Pitágoras, ¿listo?
¿Dudas ahí? ¿Sugerencias, recomendaciones sobre esto? No, señor. Bueno, bien. Bueno, llevamos 2 personas sustentadas. Bien. Vamos a dejarlo ahí un minutico mientras que copian ahí, toman los apuntes para el desarrollo de ello. Bueno, voy a ir borrando y voy a plantear otro. Ya un poco diferente, como les digo, para vamos a ver si caen en la trampa o lo pueden resolver. Ahora me dan este triangulito. También es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados y los otros 2 ángulos son agudos, ¿cierto? Y en este caso me dicen que el lado C tiene una medida de 12, ¿sí? Que el lado B tiene una medida de 7 y que no conozco el lado A, ¿cierto? Entonces tenemos ahora este caso. Tenemos el lado C que vale 12, el lado B que vale 7 y no sabemos cuánto vale el lado A. Por ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a ver si alguien lo puede realizar por la sustentación de una guía. ¿Cuál sería la medida del lado A? Vamos a dar ahí 3 minuticos para que de pronto alguien alce la mano y nos dé la solución de ese ejercicio. Listo, ojalá alguien diferente a Rivera, alguien diferente a Medina, para que también participen los demás. Bueno, veo la mano otra vez de Medina, pero Medina ya participó. Veo la mano otra vez de Rivera, pero Rivera ya participó. Me gustaría que participaran esas personas que todavía tienen guías pendientes del grado octavo. Que veo que participan ya los que lanzaron las de octavo, pero los otros nada, ni pu ni pa. Profe, me dice, por favor, que la doy. ¿Me dice qué? ¿Cuál era la pregunta? Mi vida, pues ahí en la pizarra está. No sé si es que no están viendo la pizarra. Ponga. Profe, ya tengo la respuesta. Esperemos un momentico a ver si alguien diferente. Ya la tengo, profe. Pues levanten la mano. Yo solo acá veo la mano de 3 personas. Por eso le estoy diciendo, levanten la mano. Es que estoy esperando un momentico porque veo manos de personas que ya terminaron con todas las guías del grado octavo. Me gustaría pronto alguien que va guías del grado octavo, pues levantara la mano. Sería interesantísimo. Por ejemplo, pareja. ¿Cuánto te dio pareja? 13,8. No, 13,8 no sería. En este caso no sería 13,8. Bueno, vamos a ir en el orden de acá. Gilman. ¿Cuánto te dio, Gilman? Sería 42, profesor. 42 tampoco sería. Jaimes, ¿cuánto sería? Profe, a mí me dio 13,89. 13,89 no sería. Sigamos con Natalia Torres. ¿Cuánto sería, Natalia?
5. ¿Cuánto? 5. 5 tampoco sería. Bueno, veo la manito acá de Juan Felipe Méndez. Méndez, ¿cuánto te dio? Profe, 8. 8 tampoco sería. ¿Qué dicen los demás? No saben, no responden. Pues hasta ahorita no han dado la respuesta correcta. Bueno, ninguno. No decepcionen al público, no se dejen ganar del otro octavo. El otro octavo pudo. Acá lo que yo voy a analizar es que yo no estoy encontrando la hipotenusa, yo estoy encontrando un cateto. ¿Qué debe cambiar ahí para poder encontrar ese cateto? Bueno, acá veo Medina y Rivera, pero no les voy a dar la oportunidad. Ya participaron, quiero que alguien diferente lo haga. Que al menos utilicen por un segundo esas neuronas de esa cabecita, a ver, para intentar hacerlo. Pareja, ¿cuánto te dio? 9,7. 9,7. ¿Por qué 9,7, pareja? Porque, porque A al cuadrado dice B menos C. 7 menos 12. No. 7 por 7, 49. 12 por 12, 144. 49 menos 144, 95. La raíz cuadrada de 95 es 9,7. Bueno, hay un error que se comete mucho. Si usted me dice 49 menos 144, eso le va a dar un número negativo. En este caso sería primero 144 menos 49. Sí, porque usted me lo hace al contrario, el número menor menos el número mayor, pues le va a quedar negativo esa vaina. ¿Sí? Y yo lo que voy a hacer es que me quede 144 menos 49, que sería 95, y si yo hago la raíz cuadrada, pues sería 9,7. ¿Listo? Sería el único error ahí de pronto de lo que dice. ¿Listo? Bien. Vamos a ver por qué, para que nos quede acá claro cuando nosotros vamos a encontrar un cateto. ¿Por qué es un cateto? Pues eso es lo primero que yo debo mirar, si es el cateto o la hipotenusa, porque todos me lo hicieron como si fuera la hipotenusa y acá no estamos encontrando la hipotenusa. ¿Por qué no? Porque yo sé que la hipotenusa va a ser el lado C y yo ya tengo la medida del lado C, que es 12. Si esta es la hipotenusa, pues este sería un cateto, ¿cierto? Este sería otro cateto. Entonces, en este caso, lo que yo estoy encontrando es un cateto, no estoy encontrando la hipotenusa. Aplico la misma fórmula. A mí me gusta hacerlo con la misma fórmula como para darse cuenta de dónde sale, porque a veces lo que hacen es ya hacerlo desarrollado con la fórmula. Entonces vamos a aplicar que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Comienzo a reemplazar común y corriente, que es lo que yo debo ya tener claro. Ya sé que C vale 12, entonces ya coloco acá C al cuadrado, que sería 12 al cuadrado, igual, no conozco A, entonces lo que hago es que A me queda elevado al cuadrado, más B, pero ya sé que B en este caso sería 7 al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué hago ahora? Pues hago la potencia, ¿cierto? Entonces ya sé que 12 al cuadrado es 12 por 12, que eso me daría 144, igual a al cuadrado más
ya sé que 7 al cuadrado es 7 por 7, que en este caso sería 49, ¿cierto? ¿Qué hago en este caso cuando, cuando es un cateto? Perdón, que este número que está acá va a pasar al otro lado a restar. Entonces, ¿cómo me quedaría escrito de forma correcta? Que es donde les digo que no me puede dar negativo. Coloco 144 y a 144 pues le resto 49. Esto se hace cuando estoy encontrando un cateto, como este caso que es el cateto A. Entonces hago 144 menos 49, pues ya sé que eso me va a dar 95. Y eso va a ser igual al cuadrado. ¿Qué debo hacer para quitar el cuadrado? Pues sacar raíz cuadrada. Entonces me queda que A es igual a raíz cuadrada de 95. Que como nos dijo el compañero, si yo hago esa raíz cuadrada, eso me va a dar 9,7 o 9,74 si quieren colocar dos decimales. Los dos resultados estarían bien. Y de esa forma, pues yo ya sé que el cateto A tiene un valor de 9,7. Algunos cómo relacionan esto, dicen que cuando yo encuentro un cateto resto, porque acá hago una resta, y cuando estoy encontrando la hipotenusa, pues sumo normalmente, ¿sí? Algunos lo relacionan de esa forma. Cateto resto, hipotenusa sumo, ¿sí? Esa es la única diferencia entre encontrar un cateto y encontrar la hipotenusa, ¿listo? No sé si hay de pronto haya alguna duda, sugerencia, recomendación hasta ahí. De cómo se encuentra el cateto y cómo se encuentra la hipotenusa. Profe, Señor, diga, señor. una pregunta, ¿usted va a hacer otro ejercicio o va a dejar evaluación para poder sustentar? Ya hasta acá porque ya se nos acabó el tiempo, pero sí, yo ahorita les voy a dejar unos ejercicios para hacer la sustentación, ¿listo? Voy a dejar de compartir acá. Antes de que se comiencen a salir, por favor, colocamos la cámara los que más podamos para así tomar la evidencia de la asistencia de este encuentro, ¿listo? Colocamos los que más podamos ahí la cámara para tomar la evidencia de la asistencia. Ténganlas ahí un momentico. Ténganlas ahí, ténganlas ahí. Listo, si quiere ya pueden quitar la camarita. Y si no hay preguntas, pues nos podemos retirar. Listo, por favor, escuchan bien las indicaciones que les voy a dar en el grupo para que puedan hacer la evaluación y puedan avanzar una de las guías de cualificar. ¿Listo? La información es para todos, para los que están en guías de grados anteriores, guías de octavo y guías de noveno. Es para todos. ¿Listo? Porque eso es lo que me preguntan. ¿Esto es para quién? Para todos. ¿Listo? Lo que voy a enviar allá para que lo tengan bien presente. ¿Listo? Chao, muchachos, que estén muy bien, que Dios los bendiga y aprovechen ahí el tiempo. Chao, Señor, profe, gracias. Chao, profe, Chao, gracias. señor, Chao, profe, gracias. Profe, entonces, ¿una guía? sí, ¿quién me habla? ¿Pareja? Sí, Sí. Ok. sí. Con la participación de ahorita sustentación una guía, ¿listo? Profe, y con lo que va a dejar al grupo también, ¿puedo sustentar una? Exacto, puede sustentar otra, muy bien, sí, señor. No, señor, chao. Buen Bueno, día. señor, que esté muy bien, hasta luego, chao para todos.